Dos leyendas. Dos leyendas del bajo, pero solo un rey. Por un lado, tenemos la magia melódica, la técnica y el baile explosivo de Eusebio "El Chivo" Cortés, de los Bukis. Por el otro, el peso histórico, la voz y el ritmo inquebrantable de Hernán Hernández, de los Tigres del Norte. Dos estilos completamente diferentes. Dos músicos que dejaron una huella enorme en la música regional mexicana. Pero la pregunta es inevitable. ¿Quién es realmente el mejor bajista de la música grupera? Ponte los audífonos, porque hoy vamos a enfrentarlos, y al final tendremos que elegir a un solo ganador. Sean todos bienvenidos. Cuando hablamos de música grupera y regional mexicana, normalmente toda la atención se la llevan los vocalistas, los acordeonistas o los grandes compositores. Pero hay un instrumento que muchas veces trabaja desde las sombras y que, cuando desaparece, hace que una canción pierda completamente su fuerza. Estamos hablando del bajo. El bajo es el encargado de darle profundidad, movimiento y ese golpe que hace que una canción no solamente se escuche, sino que también se sienta. Y en este terreno encontramos a dos verdaderas leyendas. Eusebio "El Chivo" Cortés, integrante fundamental de los Bukis, y Hernán Hernández, uno de los pilares de los Tigres del Norte. Comenzamos con Eusebio "El Chivo" Cortés. Hablar del chivo es hablar de una manera diferente de entender el bajo dentro de la música grupera. Mientras muchos bajistas se concentran principalmente en marcar la base y mantener el ritmo, el chivo llevó el instrumento mucho más allá. Su estilo se caracteriza por líneas melódicas, cambios de ritmo, adornos y una ejecución mucho más protagonista. No sé hasta dónde voy a llegar. Y eso puede escucharse claramente en canciones de los Bukis como Tu Cárcel, Mi Fantasía o Acepto mi derrota. Si prestamos atención al bajo, descubrimos que no está simplemente acompañando a Marco Antonio Solís. En muchos momentos, el bajo parece responderle. Es como si existiera una conversación entre la voz y el instrumento. Y ahí está precisamente una de las grandes virtudes del chivo, convertir al bajo en un elemento que también cuenta una historia. Su ejecución combina precisión, melodía y una enorme personalidad. Y cuando eso se lleva al escenario, el resultado es todavía más impresionante. Pero ahora pasemos a la otra esquina. Hernán Hernández, el motor de los Tigres del Norte. Hernán representa prácticamente lo contrario. Su fortaleza está en la solidez, en el peso y en la precisión. Su bajo tiene que sostener canciones que muchas veces dependen de una estructura rítmica muy marcada. Y cuando hablamos de corridos, canciones norteñas y grandes clásicos de los Tigres del Norte, esa base es fundamental. Escuchen canciones como Jefe de Jefes o La Puerta Negra. El bajo de Hernán no necesita llamar constantemente la atención. Su trabajo consiste en mantener el tren en movimiento. Tiene que estar ahí, firme, preciso, pesado. Y cuando un bajista consigue que una canción avance con esa naturalidad, significa que está haciendo muy bien su trabajo. Además, su estilo tiene una conexión evidente con las raíces de la música norteña, donde instrumentos como el tololoche y el bajo sexto ayudaron a construir ese sonido grave y contundente que conocemos actualmente. Grabé en la penca del maguey tu nombre. Por eso, en este primer round tenemos un empate bastante interesante. Si hablamos de creatividad y protagonismo del instrumento, el chivo tiene una enorme ventaja. Pero si hablamos de solidez, peso rítmico e identidad norteña, Hernán Hernández responde con toda su fuerza. Aquí las diferencias entre estos dos músicos se vuelven todavía más interesantes. Porque Hernán Hernández tiene una ventaja que el chivo no tuvo dentro de los Bukis. El micrófono. Hernán no solamente toca el bajo,
También participa en las voces de los Tigres del Norte y ha sido voz principal en canciones que se convirtieron en auténticos himnos de la música norteña. Y aquí hay algo que muchas veces pasamos por alto. Tocar el bajo mientras cantas no es nada sencillo. Hay que mantener el ritmo, recordar las estructuras, ejecutar correctamente las líneas del instrumento y, al mismo tiempo, controlar la voz. Y ahora imagina hacer todo eso frente a miles de personas. Ahí Hernán demuestra una capacidad de multitarea impresionante. Pero si hablamos de espectáculo puro, el Chivo tiene algo que lo hace completamente diferente. Porque este hombre no solamente tocaba el bajo. El Chivo hacía del bajo un espectáculo. Durante las presentaciones de los Bukis, su energía sobre el escenario era impresionante. No sé hasta dónde voy a llegar. Me dices que vivo y que aún sé llorar. Saltos, movimientos, baile y una actitud que hacía imposible ignorarlo. Y lo más sorprendente es que todo eso tenía que hacerlo mientras seguía ejecutando el instrumento. Porque una cosa es bailar en un escenario. Y otra completamente diferente es bailar mientras estás tocando una línea de bajo que requiere precisión. Ahí es donde el Chivo se convierte en un verdadero showman. Así que en este round tenemos dos especialidades. Hernán gana en multitarea y presencia vocal. El Chivo gana en energía, espectáculo y dominio escénico. Y aquí entramos en un terreno mucho más complicado. Porque comparar las carreras de los Bukis y los Tigres del Norte no es sencillo. Estamos hablando de dos agrupaciones gigantescas que marcaron generaciones completas. Los Bukis construyeron un legado enorme dentro de la música romántica y grupera. Sus canciones se convirtieron en clásicos y su impacto trascendió las fronteras de México. Además, el reencuentro de los Bukis demostró que la conexión con su público sigue siendo enorme décadas después de sus mayores éxitos. Y dentro de esa historia, el Chivo forma parte de una etapa fundamental de la agrupación. Pero del otro lado tenemos a los Tigres del Norte, una agrupación con una trayectoria histórica, millones de discos vendidos, numerosos reconocimientos y una influencia gigantesca dentro de la música regional mexicana. Los Tigres no solamente hicieron canciones populares, construyeron una identidad. Sus historias, sus personajes y sus corridos se convirtieron en parte de la cultura popular de varias generaciones. El Río Grande nadando sin importarme 2 reales. Y Hernán Hernández ha sido una pieza fundamental de esa historia. Por eso, si medimos el legado global de la agrupación, la balanza comienza a inclinarse hacia Hernán. Pero todavía nos falta responder la pregunta más importante. ¿Quién es mejor bajista? Si solamente miramos los números de la industria, los premios, la longevidad y el impacto histórico de las agrupaciones, Hernán Hernández tiene argumentos enormes. Los Tigres del Norte poseen una trayectoria monumental. Y Hernán, además de ser bajista, es cantante y uno de los rostros fundamentales de la agrupación. Su capacidad para tocar, cantar y mantener una base rítmica sólida durante décadas lo convierte en un músico extraordinariamente completo. Pero, si cambiamos la pregunta y decimos, ¿quién destaca más por su técnica, creatividad y protagonismo como bajista? Entonces la historia cambia. Y ahí aparece Eusebio el Chivo Cortés. Porque el Chivo convirtió el bajo en algo mucho más que un instrumento de acompañamiento. Lo convirtió en parte del espectáculo. Lo llevó al frente. Le dio melodía, personalidad y movimiento. Y consiguió algo que muy pocos bajistas logran. Que el público recuerde al bajista. Sí, gracias. Quiero mandar saludos afectuosos a todos los que están gritando mi apodo Chivo. Gracias. Quiero mandar saludos. Esta noche es una noche de encuentro. Aquí está mi hija, mi nieta. Así que mi veredicto queda dividido. Si buscas versatilidad, voz, ritmo, experiencia y peso histórico, Hernán Hernández es el rey. Pero si buscas técnica, creatividad, espectáculo y una ejecución de bajo mucho más protagonista, el Chivo Cortés se lleva la corona. Y quizá esa sea la verdadera conclusión. No estamos frente a un bajista bueno y otro malo. Estamos frente a dos estilos completamente diferentes. Hernán representa la fuerza,
la tradición y la solidez del norteño. El chivo representa la creatividad, la energía y la evolución del bajo dentro de la música grupera. Por eso, ahora la última palabra la tienes tú. ¿Quién es el verdadero rey del bajo? ¿Eusebio el Chivo Cortés? ¿O Hernán Hernández? Quiero leer tu opinión en los comentarios. Y ojo, no solamente me digas quién te gusta más. Dime quién consideras que es mejor bajista y, sobre todo, ¿por qué? Si disfrutaste este versus, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí vamos a seguir enfrentando a las grandes leyendas de la música regional mexicana. Nos vemos en el próximo video.